Oye, amiga, por favor suscríbete. Un segundo para ti. Un mundo para mí. Estaba de pie al borde de la tumba, empapado dentro de un traje de lana negra, sin poder creer lo que veía. El traje se me pegaba al cuerpo, más ajustado de lo que recordaba, como si ya no me perteneciera, como si nada de eso fuera real. El funeral era demasiado silencioso. Sin bromas, sin música, solo la lluvia golpeando suavemente la carpa verde, como si tuviera miedo de interrumpir. A Aarón esto le habría parecido horrible. Él era el gemelo ruidoso. Siempre el primero en hablar, el primero en pelear, el primero en reírse de sus propios malditos chistes. No podía imaginarlo despidiéndose así. Voces bajas, cajas de pañuelos, apretones de manos rígidos. Todo se sentía falso, forzado. Mi esposa, Laura, me apretaba la mano. Su agarre era firme, casi doloroso. No la miré. No pude. No se sentía como consuelo. Se sentía como control. Mis padres estaban sentados en la primera fila, vestidos como si asistieran a una junta de accionistas. Ojos secos, ni un pañuelo, ropa perfectamente planchada y ceños ensayados. Mi padre asentía al sacerdote como si estuvieran cerrando un trato. Mi madre se acomodó el collar de perlas a mitad de la oración. El ataúd empezó a bajar. La garganta se me cerró. Sin pensarlo, mi mano buscó el teléfono. Años de memoria muscular, el mismo gesto que uso para escapar del aburrimiento o del dolor. Entonces vibró. Un mensaje. Venía del número de Aarón. No estoy muerto. Ese no soy yo. El corazón se me detuvo. Miré alrededor, rápido, con nerviosismo, los árboles, los autos, el hombre que sostenía el paraguas junto al coche fúnebre. Nada. Nadie mirándome. Solo el cielo gris y el sonido de la tierra cayendo sobre la madera. Nota rápida antes de seguir. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo y continuamos. Respondí con los dedos temblando. ¿Qué demonios está pasando? Pasaron unos segundos. Otra vibración. No puedo decir más. Nos están escuchando. No confíes en Laura ni en mamá y papá. Las piernas se me aflojaron. Los oídos me zumbaban. Guardé el teléfono en el bolsillo, forcé una expresión neutral y me quedé mirando al frente. Cuando terminó la última oración, la gente se fue dispersando despacio, como sin saber qué decir. Laura se inclinó hacia mí y susurró: «Deberíamos irnos». Su aliento rozó mi cuello y me hizo estremecer. Demasiado frío. Demasiado calculado. Esa noche no dormí. Me quedé ahí, con ella acurrucada a mi lado como si nada estuviera mal. Como si mi mundo no se hubiera partido en dos con un solo mensaje. Mantuve los ojos cerrados, respirando con calma, fingiendo dormir. Pero cada nervio de mi cuerpo estaba encendido, gritando. Ese no era mi hermano el que estaba en la caja. Y quien hubiera planeado ese funeral estaba en mi casa, acostado junto a mí. Me levanté antes del amanecer. No le dije una palabra a Laura. Agarré las llaves, me puse una sudadera y manejé 2 pueblos más allá, hasta donde vivía Aarón. Un estudio encima de una vieja llantera, con un letrero de neón roto que no encendía bien desde la pandemia. Había estado ahí una docena de veces. Le gustaba porque era barato, tranquilo y a nadie le importaba quién entraba o salía. Pero al entrar, algo se sintió mal. Como si el lugar hubiera sido blanqueado. No había platos en el fregadero. No estaba la sudadera en el sofá. No había letras a medio escribir en el pizarrón blanco junto a la cama. Su guitarra acústica había desaparecido. Su laptop. Incluso su estúpida lámpara de lava. Lo único que quedaba era un frasco viejo de mayonesa en el refrigerador y una sola cerveza. Aarón odiaba la mayonesa. Le daba náuseas con solo verla. Eso solo podía significar 2 cosas. Alguien más había usado ese refri, o alguien quería que yo pensara que él lo había hecho. Me quedé parado en medio del cuarto, intentando sentir su presencia,
pero era como si nunca hubiera existido. Y entonces lo entendí. No solo estaba limpio. Estaba preparado. Sanitizado. Borrado de Aarón. Ahí despertó el niño que fui. Cuando teníamos 8 años, escondíamos notas y juguetes de mamá. A veces hacía inspecciones sorpresa cuando estaba de mal humor. Teníamos escondites, buenos escondites. Fui directo a la vieja cómoda de madera que Aarón había sacado del ático de nuestros padres años atrás. La separé de la pared. Ahí estaba, una tapa falsa de enchufe igual a la que usábamos de niños. La quité y dentro había una pequeña bolsa con cierre, pegada profundamente al yeso. Las manos me temblaban, más por la adrenalina que por el miedo. Un teléfono desechable. Todavía tenía batería. Lo encendí, esperando algún tipo de bloqueo. En lugar de eso, pedía un código. Probé lo primero que se me vino a la mente, nuestro viejo código de trucos del PlayStation, el juego que nos tomó todo un verano terminar. Shadow 98. La pantalla se desbloqueó. Solo había 3 contactos guardados. Uno llamado Jai, otro Fox y otro Gris. No había mensajes, ni llamadas, ni fotos. Solo un archivo de vídeo. Me senté en el colchón desnudo, el pulgar suspendido sobre el archivo. Luego lo toqué. La pantalla parpadeó. Apareció el rostro de Aarón. Demacrado, sudoroso, con la voz inestable. Estaba afuera, en algún lugar. Tal vez un bosque, tal vez cerca de montañas. Árboles detrás de él, el viento crujía en el micrófono. Si estás viendo esto, dijo, entonces o logré salir, o no. Se me cerró la garganta. Miró fuera de cámara, como revisando algo. El funeral es falso. Alguien cercano a nosotros lo organizó. No estoy a salvo, Nathan. Y tú tampoco lo estarás si creen que estás haciendo preguntas. Se inclinó hacia la cámara y vi un largo rasguño en el lado izquierdo de su rostro. Empieza con Laura. No es quien tú crees. Y si tienes valor, pregúntale a papá por Maverick Pines. Hizo una pausa, como dudando si seguir. Y no confíes en mamá. Pase lo que pase. Está metida en esto mucho más de lo que imaginas. La imagen se movió, como si hubiera tropezado o ajustado el teléfono. Encontré algo, dijo. Cosas que no debía ver. Archivos, nombres, información que podría derribar todo este maldito sistema. Por eso huí. Por eso quieren que desaparezca. El vídeo terminó ahí. Sin despedida. Me quedé sentado, el corazón golpeando como si hubiera corrido 10 cuadras. Miré el teléfono, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Yo no era un paranoico. No vivía metido en foros ni usaba sombreros de papel aluminio. Pero esto no era una broma. No era una historia inventada. Mi hermano había fingido su muerte para escapar de algo que creía que lo mataría. Y ahora quería que yo desconfiara de mi esposa y de nuestros propios padres. Miré hacia la ventana. No podía quitarme la sensación de que alguien ya me estaba observando. Apreté el teléfono contra el pecho y me quedé ahí unos minutos más, respirando con dificultad, tratando de unir las piezas. ¿Por qué Aarón huía de su propia familia? ¿De Laura? Aún no tenía respuestas. Pero sabía cuál era el siguiente paso. Tenía que mirar a mi padre a los ojos y preguntarle qué demonios era Maverick Pines. La tarde del domingo entré al camino de entrada de la casa de mis padres como lo había hecho cientos de veces. El revestimiento seguía agrietado cerca del garaje. El mismo seto necesitaba poda. Pero el aire era distinto. Más pesado. Como si estuviera entrando en algo de lo que ya no podría salir. Papá estaba en el patio trasero, frente a la parrilla, como si fuera un día cualquiera. El mismo delantal viejo de sargento de parrilla. La misma lata de cerveza fría sudando en su mano. No levantó la vista cuando pisé la terraza. Tengo hamburguesas y salchichas, dijo. ¿Tienes hambre? Lo ignoré. Caminé directo a la silla frente a él y me senté.
Tenía las manos apretadas bajo la mesa. ¿Qué pasó en Maverick Pines? Sus manos se detuvieron a mitad del movimiento. La espátula quedó suspendida sobre las llamas. Una de las hamburguesas se quemó y empezó a humear. El Ni lo notó. Giró la cabeza despacio y me miró fijamente. ¿De dónde escuchaste ese nombre? Aarón, respondí. Me envió un mensaje. Dijo que el funeral era una tapadera. Que todo lleva de vuelta a ese lugar. La parrilla chisporroteó más fuerte, la grasa cayendo sobre el fuego. No bajó la intensidad. Solo se quedó ahí, tenso, pensando. Maverick Pines, dijo por fin, con voz baja, como si contara un cuento para dormir salido del infierno, no era una base. Era un sitio por contrato. Dinero privado. Supervisión militar solo de nombre. Sin uniformes. Sin control real. Por fin bajó el fuego y dio un paso atrás. Trabajé ahí. Logística, admisiones. Nada profundo, pero lo suficiente para saber qué estaban haciendo. ¿Y qué estaban haciendo? Pregunté. Dudó. Como si pensara que tal vez no merecía la verdad. O como si ya fuera demasiado tarde para detenerla. Lo llamaban mejora neurológica del rendimiento. Pruebas humanas. Modulación de memoria, aceleración sensorial, integración de reflejos, todo eso. Miró más allá de mí, hacia los árboles, como si el pasado estuviera escondido ahí. A Aarón lo hirieron hace 2 años, dijo. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, respondí. Accidente en bicicleta, costillas fracturadas, conmoción cerebral. No fue un accidente. Se ofreció como voluntario para el programa justo después de eso. Nos dijo que era terapia física. No lo era. Le dio un trago a su cerveza, largo y lento. Le aplicaron un protocolo personalizado. Implantes neuronales, recalibración química, emparejamiento de trauma. El objetivo era ver hasta dónde podían empujar la cognición cuando estaba ligada a un trauma emocional compartido. Los gemelos eran ideales. Sentí que la columna se me tensaba. ¿Dejaste que lo usaran? Yo no dejé nada, respondió con un golpe seco en la voz. Él se inscribió. Era mayor de edad. Creía que se estaba arreglando. Pero funcionó, ¿no? Pregunté. Sea lo que sea que le hicieron, funcionó. Papá no respondió de inmediato. Se quedó mirando las brasas como si le debieran algo. Funcionó, dijo al fin. Hasta que dejó de hacerlo. Empezó a perder tiempo, a tener ecos cruzados, como si sintiera cosas que tú estabas sintiendo. Como si sus mentes se estuvieran hundiendo una en la otra. Parpadeé con fuerza. Eso no es real. Ahora sí lo es, dijo. Por eso lo cerraron oficialmente. Pero de forma extraoficial, quienes lo financiaban vieron algo más. No terapia. No medicina. Me miró directo a los ojos. Lo llamaron retención de activos. Entrenar lealtad en soldados reescribiendo cómo procesan el miedo, el dolor, el amor. Quitarles el yo. Me eché hacia atrás en la silla. La respiración se me volvió superficial. Entonces, ¿me estás diciendo que Aarón fingió su muerte para salir de eso? No fingió nada por diversión, Natán, dijo. Lo hizo porque alguien iba a borrarlo de verdad. Consiguió algo. Una descarga completa de los datos de prueba. Nombres, horarios, finanzas. Por fin retiró las hamburguesas del fuego y cerró la tapa de la parrilla con un golpe hueco. Si se comunicó contigo, significa que alguien cometió un error. Tú se suponía que debías creer que estaba muerto. Vi el vídeo, dije. Dijo que no confiara en ti, ni en mamá. Papá se apoyó en la barandilla. De repente parecía más viejo de lo que jamás lo había visto. ¿Crees que me gusta esto? ¿Crees que no he pasado los últimos 2 años esperando este momento, preguntándome si iba a despertar con alguien tocando la puerta y no volver a saber nada de ninguno de ustedes? Entonces, ¿por qué no hiciste algo?
Pregunté. Lo intenté, respondió. Me cerraron el paso. Yo era contratista, no tomaba decisiones. A tu madre la mantuvieron dentro. Ella estaba más metida que yo. ¿Qué sabe ella? Volvió a mirar hacia otro lado. No respondió. Eso fue suficiente. Quiero nombres, archivos, lo que sea que tengas. Soltó una risa baja, sin alegría. ¿Crees que guardé recuerdos? Lo enterré todo, como me dijeron. ¿Y ahora qué? Se acercó un paso. Ahora tienes dos opciones. Desaparecer o terminar lo que él empezó. Pero si te quedas en medio, te van a destrozar. Me levanté. No le di la mano. No dije gracias. Bajé de la terraza y me subí a la camioneta. Esa noche dormí quizá 1 hora. Los sueños venían en destellos. Aarón gritando en el bosque. El aliento frío de Laura sobre mi piel. Mi padre volteando hamburguesas como si el mundo no estuviera ardiendo. Por la mañana imprimí todo lo del teléfono desechable, preparé una bolsa de viaje y apunté la camioneta hacia el norte. A Aarón solo le quedaba una persona que quizá todavía lo quisiera lo suficiente como para hablar, su ex. Conduje 40 millas al norte, con la calefacción a todo lo que daba y la mente apenas sosteniéndose. El GPS me llevó por carreteras con curvas cerradas y tramos de árboles tan densos que se tragaban los faros. Justo después de un letrero oxidado que decía Mirador Panorámico del Río, la encontré. Una cabaña de un solo nivel, escondida detrás de una línea de abetos. La luz del porche brillaba débil, como si no hubieran cambiado el foco en años. Aparqué y me acerqué despacio. Mi mano quedó suspendida sobre el timbre, pero ella abrió la puerta antes de que lo tocara. Apenas un par de centímetros. Se puso pálida. «Te pareces a él», dijo, casi en un susurro. Asentí una sola vez. «No soy él. Soy Nate». Me observó como si buscara pruebas. Tras unos segundos, abrió más la puerta y se hizo a un lado. «Pasa». El olor me golpeó primero. Lavanda y tinta de impresora. Dentro hacía calor, pero el ambiente estaba tenso, como si el aire pesara. La sala casi no tenía muebles. Solo un escritorio cubierto de documentos, impresiones y memorias USB. La pared del fondo estaba llena de papeles sujetos con chinches, cuerdas, nombres y mapas. Parecía la escena de un juicio por asesinato. «¿Quieres algo de beber?», preguntó. Negué con la cabeza. «No. Necesito respuestas». Me miró de reojo, con los labios apretados. «Está vivo, ¿verdad?». Ni siquiera intenté ocultarlo. «Sí». Soltó el aire con fuerza por la nariz, se dio la vuelta y caminó hacia el escritorio. «Lo imaginaba. Pensé que si se comunicaba contigo era porque estaba desesperado. Necesito saber que era en realidad Maverick Pines», dije. «¿Y hasta dónde llega todo esto?». No respondió enseguida. Abrió el cajón inferior de un archivero con llave, sacó un estuche metálico pesado y lo puso sobre el escritorio. «Ya no trabajo para ellos», dijo. «Pero si supieran que aún tengo esto». Abrió los seguros. Dentro había pilas de registros médicos, memorandos con sellos gubernamentales, fotos de gráficas y puntos de inyección. Había una de Aarón, sin camisa, conectado a cables, con los ojos entreabiertos, como si no estuviera del todo ahí. «Yo era su supervisora», dijo en voz baja. Nunca se lo dijeron. Nos conocimos a través de una aplicación de empleo. Parecía casual. No lo era. «¿Lo estabas espiando?», pregunté, luchando contra las ganas de voltear toda la mesa. «Fui reclutada por una empresa pantalla. Biotrack Alt. Mi trabajo era monitorear su comportamiento, registrar respuestas neurológicas, aplicar estresores ambientales, detonantes emocionales, seguir sus reacciones y reportar». «Pero te enamoraste de él». Levantó la vista de golpe, con la mandíbula tensa. «Sí». Y no dejé el trabajo de inmediato. Pero empecé a ver lo que le estaba haciendo.
sangrados de nariz sin razón, días completos borrados de su memoria, reflejos que no tenían sentido. Me acerqué al tablero lleno de papeles y leí algunos términos. Sincronización conductual. Protocolo de emparejamiento de trauma. Proyecto Stalwart, fase 2. ¿Qué es el proyecto Stalwart? Su voz se volvió más plana, casi mecánica. Stalwart era un experimento clandestino de mejora humana. Creían que los gemelos ofrecían la mayor compatibilidad para el cruce neuronal. ADN idéntico, desarrollo compartido, a menudo traumas compartidos. La idea era crear soldados más fuertes, atándolos al núcleo emocional de otra persona. Evitar que se rompieran. Miré la palabra Stalwart escrita en una nota amarilla. Ya no parecía ciencia ficción. Parecía que alguien había cambiado las reglas sin importar a quién aplastara. Entonces, ¿qué le hicieron exactamente? Sacó una imagen de un escaneo cerebral. Le implantaron nodos de retroalimentación BOF en el lóbulo parietal. Microdosis de compuestos que mejoran la actividad neural. El estrés ambiental era clave. Querían simular condiciones de guerra. Ahí entraba yo. Yo era su calma y luego su caos. «¿Me estás diciendo», dije, acercándome, «que todo lo que vivió, las pruebas, los vacíos de memoria, los colapsos, estaba planeado?» Asintió, con la mirada dura. «Todo. Y tus padres estaban involucrados. Tu madre dirigía las evaluaciones iniciales para candidatos gemelos. Tu padre manejaba la cadena de suministros y los traslados externos. No eran espectadores. Construyeron el sistema». Sentí que la habitación se inclinaba. Me sujeté del respaldo de la silla y apreté los dientes. ¿Por qué él? ¿Por qué Aaron? Encontró algo que no debía. Durante uno de sus eventos de sincronización, vio a otro sujeto de prueba. Un niño que no pertenecía a su grupo. Empezó a investigar, encontró un directorio, cruzó ubicaciones y robó una unidad. Miré el estuche. ¿Está ahí? Negó con la cabeza. Se llevó el original. Yo solo tengo los archivos índice y la prueba de que accedió. Me dijo que si alguna vez desaparecía, alguien vendría a buscarlo. Entrecerré los ojos. ¿Y dónde está? Se giró hacia su portátil, tecleó unos segundos y mostró un mapa satelital. Amplió la imagen hasta un grupo de bosque estatal. Aquí. No hay carreteras ni senderos. La torre de servicio más cercana está a 5 millas. Se ha estado moviendo. Ese punto rojo es la última señal de su baliza de emergencia. ¿Lo estabas rastreando? No, dijo. Él me dejó rastrearlo por esta razón exacta. Miré la pantalla. Árboles hasta donde alcanzaba la vista. Ninguna señal de vida. Dijo que si algún día aparecías, continuó, significaba que se estaban acercando demasiado y que se le acababa el tiempo. Tomé el archivo impreso del escritorio y la memoria USB que me entregó. Me acompañó hasta la puerta, pero no la abrió de inmediato. Una cosa más, dijo. Una vez que entras tras él, no sales siendo el mismo. No he sido el mismo desde el funeral, respondí. Asintió una vez. Entonces estás listo. Salí a la noche con el archivo en la mano y el estómago hecho nudos. Ahora tenía una ubicación, un objetivo y a mi hermano esperándome en el bosque. Aparqué donde el asfalto se convertía en tierra compacta y el sendero se perdía entre la maleza. El GPS decía que aún estaba a 2 millas de la última señal. Apagué el motor y escuché. Nada. Solo árboles y el golpe sordo de mi propio corazón. Me colgué la bolsa al hombro y empecé a caminar. Sin caminos, sin marcas, solo suelo húmedo y luz menguante. Las ramas me golpeaban los brazos. Las agujas de pino crujían bajo las botas. Cuanto más avanzaba, más antinatural se sentía todo, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Sin pájaros. Sin viento. Solo quietud.
Revisé el mapa 2 veces para asegurarme de no haberme desviado. Entonces lo vi, oculto tras una cortina espesa de musgo y matorrales. Una choza de madera inclinada, apenas en pie. Parecía un resto abandonado por una cuadrilla maderera hacía 50 años. Entré al claro y levanté la voz, baja y firme. Aarón, soy Nate. El silencio se sostuvo un instante. Luego, la puerta chirrió al abrirse. Él salió despacio. Su rostro estaba más delgado, los ojos hundidos y afilados. Sudadera sucia, barro en los jeans, una cicatriz larga bajándole por el costado del cuello que yo no recordaba. No debiste venir, dijo, con la voz baja pero firme. Lo miré fijamente. Estás vivo. No sonrió, solo mantuvo la puerta abierta. Entra. La choza era más pequeña de lo que parecía. Un solo cuarto, sin electricidad. El aire olía a madera húmeda y gasolina. En una esquina había un montón de leña, un saco de dormir, una laptop golpeada y una caja metálica con candado. Dejé mi mochila, el corazón martillándome el pecho. Lo sé todo, dije. Lauren, mamá, papá, Olivia, Maverick Pines. Aarón se recargó en la pared y cruzó los brazos. Así que se quebraron. Papá me dijo que te ofreciste voluntariamente, que funcionó, que intentaban convertirte en un arma. Se dejó fuera muchas cosas, dijo Aarón. Pero ese es su patrón. Caminó hasta la esquina, se arrodilló, abrió la caja y sacó 3 memorias USB, un montón de formularios impresos y un sobregrueso sellado con cinta roja. Levantó una fotografía. 2 niños, no mayores de 10 años, conectados a cables, con los ojos vendados. Esto es lo que hacían. No solo conmigo, no solo con nosotros. No pude sostener la imagen mucho tiempo. Se sentía mal en mis manos, como si quemara. Me quedé aquí hasta tenerlo todo, dijo. Empezaron a limpiar a los otros sujetos. Escuché que 3 murieron accidentalmente en el lapso de un mes. Cuando tuve esto, tocó el sobre, me encontraron. Un chasquido afuera. Seco. Inmediato. Se movió antes de que yo reaccionara. Me agarró del cuello de la chaqueta y me jaló hacia la pared del fondo. ¿Los trajiste? No. Pero me quedé en silencio. No lo sabía. Otro sonido. Botas. Lentas y deliberadas sobre las hojas. Tal vez 2 pares. Tal vez más. Aarón pateó una tabla del piso, metió la mano y sacó una Glock, luego me lanzó otra. La atrapé, las manos rígidas. «Podemos correr», dijo, «o pelear». Tragué saliva, el corazón desbocado. «¿Correr a dónde?» No respondió. Solo miró por una rendija en la pared y susurró, «demasiado tarde». Entonces llegó la voz, a unos 10 pies fuera de la choza. «Tranquila. Profesional. Nathan y Aarón Dwyer, queremos la unidad. Nadie tiene que morir esta noche». Miré a Aarón. «¿Cuál es el plan?» No parpadeó. «¿Disparas mejor con la derecha o con la izquierda?» Ni siquiera sé si sé disparar, le susurré. Me tendió un cargador extra. «Averigualo rápido». Me agaché junto al marco de la puerta, arma en alto. El peso se sentía irreal en mis manos. El sudor me caía en los ojos, pero no me moví para limpiarlo. Aarón se movía como alguien que ya había hecho esto antes. Firme. Medido. Abrió una trampilla oculta atrás, apenas lo suficiente para arrastrarse. «Creen que estamos acorralados», dijo. «Eso es bueno. Pero ellos tienen números», murmuré. «Y equipo. Nosotros tenemos la verdad», dijo. Y sorpresa. Un crujido de rama. Esta vez más lejos, como si nos rodearan. «Ve tú primero», dijo. «Yo voy detrás y sello la trampilla». «¿Y si irrumpen?» «Entonces no fallamos». Me dejé caer y avancé a gatas en la oscuridad. Salí detrás de un lecho de rocas, justo después de un grupo de árboles de raíces gruesas que usé como cobertura.
Me giré y, un segundo después, Aarón se deslizó detrás de mí, completamente silencioso. Nos agachamos tras un tronco mientras los pasos se acercaban. —¿Seguro que vale la pena morir por esto? —le pregunté. No me miró. —Estoy seguro de que vale la pena no dejar que ganen. Otra voz, más cerca ahora. Solo queremos los archivos. Entréguennos la unidad. Esto termina limpio. Aarón me sostuvo la mirada. Nos matarán de cualquier modo, pero no antes de borrar todo. Levanté el arma, las manos más firmes ahora. De algún modo, el miedo empezaba a sentirse útil. Él asintió una vez y señaló hacia el este. ¿Ves la torre de vigilancia entre los árboles? Ahí es donde subimos. ¿Ahora? Sonrió, breve y duro. Salió primero, zigzagueando entre los árboles como si ya hubiera corrido ese camino. Yo lo seguí de cerca, el pecho ardiendo, cada respiración helada. Detrás de nosotros, la choza estalló en ruido, puertas pateadas, madera astillándose, voces gritando. No nos detuvimos. No miramos atrás. Teníamos una sola oportunidad y ningún otro lugar a donde ir. Corrimos entre el matorral como animales cazados, ramas golpeándonos los brazos, hojas cortándonos la cara. Escuché el soplo suave de disparos con silenciador detrás. No el caos de tiros al azar, sino ráfagas limpias y deliberadas. No intentaban asustarnos. Intentaban terminarlo. Aarón miraba atrás, calculando la distancia por el sonido. 500 yardas, gritó. Cuida dónde pisas. Tropecé una vez con una raíz, me estampé el hombro contra un árbol, me sostuve y seguí. Los pulmones me quemaban. Las piernas se sentían como de concreto, pero no paramos. La torre apareció como un esqueleto oxidado, metal torcido y pintura roja deslavada elevándose sobre los árboles, como si apenas se sostuviera. Se me revolvió el estómago al verla mecerse con el viento. Aarón no dudó. Corrió directo a la base, subió la escalera como si lo hubiera hecho una docena de veces y desapareció por el borde. Yo lo seguí, cada peldaño una pelea. Las palmas resbalosas. El viento aullaba más fuerte cuanto más alto subía. Cuando llegué arriba, la vista era solo árboles en todas direcciones. Sin luces, sin caminos. Solo naturaleza y la sensación de que, en algún punto ahí abajo, la muerte nos cercaba. Aarón ya estaba montando el equipo, amplificador de señal, laptop, memoria. Cada movimiento rápido, ensayado. No explicó nada. No hacía falta. Me agaché a su lado, el pecho todavía agitado. ¿Qué hay en los archivos? No me miró, siguió trabajando. No son solo experimentos. Es programación. Fruncí el ceño. ¿Como lavado de cerebro? Peor, dijo. Probaron con pares, sobre todo gemelos. Forzaron vínculos emocionales bajo estrés y luego los rompieron una y otra vez, hasta que la lealtad dejó de ser amor. Era supervivencia. Reflejo. Obediencia sin confianza. Eso nos hicieron. Asentí una vez. Se suponía que nos fracturáramos, que nos volviéramos uno contra el otro, pero no pasó. Eso nos volvió inestables. Peligrosos. La laptop pitó. La carga empezó. Ahora aguantamos, dijo. Me asomé por el borde de la plataforma, el arma apretada. Movimiento cerca de la línea de árboles. Rápido. Bajo. Alguien flanqueaba por la izquierda. Otra sombra se movió a la derecha. Levanté la Glock, pero no disparé. No quería revelar nuestro ángulo exacto. Cuando llegue al satélite, dijo Aarón, se copia en 46 servidores muertos. No se puede rastrear. No se puede detener. Bien, murmuré. Asegurémonos de vivir lo suficiente para verlo. Una rama se quebró. Luego la escalera vibró. Aarón giró el rifle, la mirada fija, el metal resonó. Alguien subía. Nos agachamos junto a la abertura. Esperamos. La respiración contenida.
El metal volvió a crujir. Apareció un pie. Aarón disparó primero. Un tiro, luego otro. Un grito. Corto. Seco. Luego un golpe fuerte. Silencio. Solté el aire, el corazón retumbándome en los oídos. Recarga, dijo Aarón. Manoseé el cargador de repuesto, lo encajé, las manos temblando pero obedientes. Miró la pantalla. 78%. ¿Vienen más? Me miró como si la pregunta ni siquiera hiciera falta. Nos tiramos boca abajo, bien bajos. Cada segundo era una mecha consumiéndose. Vi otra figura entre los árboles, rifle en alto, escaneando. No disparó, solo esperó, como calculando. ¿Por qué ahora?, pregunté apenas en un susurro. Aarón habló entre dientes. Porque llevan semanas limpiando la casa. Cada filtración, cada cabo suelto. Olivia probablemente ya está en una lista. Tu llegada los obligó a moverse. ¿Crees que esté a salvo? No respondió. Y eso significaba que no. 91%. Me limpié el sudor con la manga. El viento volvió a arreciar, haciendo vibrar toda la torre. Permanecimos inmóviles, los ojos en la línea de árboles, escuchando. Nada. 98%. Me acerqué a la laptop, listo para cubrirla con mi cuerpo si hacía falta. Entonces, Dean. Carga completa. Un check verde brillante parpadeó en la pantalla. Aarón lo miró fijo. Ya salió. El bosque quedó quieto otra vez. Cesaron los disparos. No hubo más movimiento. Como si se hubieran desvanecido. Esperé otro crujido, un paso, algo, pero no llegó. Solo silencio. ¿Y ahora?, pregunté. Aarón se recargó en la baranda. Ahora esperamos. Nos aseguramos de que de verdad se hayan ido. Así que esperamos. Pasó una hora. Tal vez más. Perdí la cuenta. Cuando por fin bajamos, el bosque estaba vacío. La choza seguía en pie a la distancia. Un pájaro cantó una vez. El primer sonido natural que oí en horas. La verdad ya era libre. Pero lo que vino después, las consecuencias, la exposición, el ajuste de cuentas, era la parte que no podíamos controlar. Esa era la parte que tendríamos que sobrevivir. Para cuando regresamos al pueblo, todo ya había empezado. Los titulares se multiplicaban como fuego salvaje. Hilos de Reddit, canales de Telegram, blogs cifrados con documentos espejo y marcas de tiempo. Alguien había tomado los archivos y los había esparcido por todas partes. Ya no estaba en nuestras manos. Ese era el punto. La filtración completa llegó a Internet menos de 24 horas después de que dejamos la torre. Nombres, fechas, grabaciones, imágenes de niños atados a camillas, notas sobre separaciones forzadas, cronogramas que no coincidían con ningún registro público. Algunos nombres coincidían con boletines de personas desaparecidas de hacía 10, 15 años. La mayoría, nadie los recordaba. Había fotos de gemelos, no solo de Aarón y de mí. Otros más. Algunos llorando, otros completamente vacíos. Un niño miraba directo a la cámara con unos ojos que parecían muertos por dentro. Cerré la laptop 2 veces solo para poder respirar. Los nombres de mis padres aparecían en el cuarto documento. Papá figuraba bajo logística y soporte de activos. Mamá, con firma completa, número de licencia médica y evaluaciones registradas, estaba etiquetada como guardiana psicométrica. Ambos nombres aparecían más de una docena de veces. No eran papeles secundarios ni apoyo externo. Eran piezas clave. Y Laura, ella tenía un identificador de investigación de Glint, nombre completo, registro de asignaciones. Su foto junto a la palabra evaluadora, métricas de fractura de vínculo. Me había estado siguiendo durante años. Me llamó la mañana en que el caso llegó a los grandes medios. Dejé que se fuera a buzón. Su voz se quebraba como si hubiera estado llorando. Nate, yo no quería esto.
Tienes que creerme. Mi padre estaba enfermo. El dinero, no pensé que llegaría tan lejos. Por favor, llámame. No lo hice. Lo escuché una vez, luego lo borré y bloqueé su número. Aaron y yo estábamos escondidos en un motel destrozado a 200 millas al oeste, cerca de un paradero que olía a café viejo y gasolina. Las noticias no paraban en la pequeña televisión colgada en la esquina. La misma frase en todos los canales: filtración del denunciante del proyecto Stalwart. Estábamos en todas partes. Fuentes anónimas, agentes renegados, amenazas a la seguridad nacional. Algunos nos llamaban héroes. Otros, mentirosos. Un par de podcasts de ultraderecha decían que éramos títeres de una agencia rival. El público no sabía qué creer, pero sí sabía una cosa: esto no iba a desaparecer. Al tercer día, unas SUV negras entraron al estacionamiento del motel. Se me encogió el estómago. Aaron agarró el arma de la mesita. Pero no venían a sacarnos arrastrando. Venían a protegernos. Agentes federales con credenciales sin nombre y ojos cansados. Una mujer, de poco más de 30 años, blusa roja, sin joyas, me entregó una carpeta llena de citatorios y un teléfono desechable con 3 números guardados. No sonrió. Hicieron lo correcto, dijo. Pero no van a poder volver a la normalidad. No dije nada. Tomé el teléfono y cerré la puerta. Las imputaciones empezaron esa misma noche. Supervisores de nivel medio, ejecutivos de Glint Research, médicos que habían aprobado protocolos de estrés neurológico. Un coronel figuraba como auditor ético contratado. Todos nombrados en los archivos. Todos en actas. La prensa lo llamó una de las investigaciones privadas de inteligencia más extensas en la historia de Estados Unidos. Laura pidió el divorcio antes de que terminara la semana. Firmé los papeles sin leerlos. Podía quedarse con el coche, la casa, cada mueble que compramos juntos, pero no con mi apellido. Eso no. Mis padres fueron arrestados 2 semanas después. Vi el vídeo en una transmisión en vivo de mala calidad. Ambos esposados, escoltados fuera de una comunidad cerrada en Arizona. Mi madre se veía exactamente como la recordaba, fría, orgullosa, ni un cabello fuera de lugar. Mi padre llevaba la cabeza baja. Aceptaron acuerdos. No cadenas perpetuas, pero cerca. Sin licencia médica, sin pensión, sin nada que los protegiera. Todo lo que habían construido, desaparecido. Esa noche me senté en la cama del motel sosteniendo el teléfono desechable como si fuera una granada activa. Parte de mí esperaba un golpe en la puerta. Represalias. Silenciadores. Un final limpio. En lugar de eso, llegó un mensaje de Madison. No sé qué creer ya, papá, pero te creo a ti. Lo leí 5 veces. No respondí. No pude. Me quedé mirando la pantalla, tratando de no desmoronarme. Ese fue el primer momento en que sentí que el peso cambiaba. No alivio. No cierre. Algo parecido a suelo firme. Aaron me miró de reojo. ¿Estás bien? Asentí. Sí. Creo que sí. Esa noche dormí de verdad. Por primera vez en semanas. El motel se vació después de que cayeron las imputaciones. Los federales nos movieron 2 veces en 2 meses y luego nos dejaron en paz. Un año después, Aaron vivía aislado, fuera de Kalispell, Montana. Paneles solares, estufa de leña, sin internet salvo cuando lo necesitaba. Construyó un invernadero detrás de la cabaña y arreglaba radios viejos solo por gusto. No llamaba mucho. Ese era el trato. Él se mantenía en silencio y yo me mantenía visible. Yo volví al este y fundé una organización sin fines de lucro. Oficina pequeña, 3 empleados, financiamiento mínimo, nada llamativo. Solo un buzón limpio y un nombre en la puerta: Fundación Dwyer para la defensa de denunciantes. La gente empezó a llegar. Algunos asustados, otros furiosos, todos desesperados por ser escuchados. Tomé sus historias, los dirigí a las personas correctas,
Construí un espacio donde los secretos no se pudrieran en silencio. Algunos días olvidaba cómo había empezado todo. Ah, sí. Solo un mensaje de texto, un traje negro, el nombre de mi hermano en un ataúd que no lo contenía. Pero cuando volví a ver a Aarón, cuando miré a los ojos de la única persona que había quemado su vida entera para salvar la verdad, lo recordé. La verdad no se queda enterrada. No para siempre. Solo hicimos una entrevista. Una sola. Para un documental que nos había estado persiguiendo durante meses. Plataforma grande, alcance nacional. Nos volaron con alias, nos dieron habitaciones de hotel sin ventanas y nos quitaron los teléfonos antes de grabar. El director preguntó: ¿por qué ahora? No parpadeé. Porque se nos acabó que nos controlaran. Aarón estaba a mi lado, brazos cruzados, la mandíbula dura como piedra. Se inclinó hacia el micrófono y dijo: porque el próximo es el hijo de alguien. A menos que alguien hable. En ese momento sentí que la sala cambiaba. El silencio que siguió no fue duda. Fue comprensión. No hablábamos de venganza. Ya no. No estábamos ahí para ajustar cuentas ni para hacer pagar a nadie. Estábamos ahí para arrancar la cortina y señalar a quienes seguían escondidos detrás. Los vemos. Eso era todo. Los que intentaron borrarnos, mis padres, Laura, los trajes detrás de Glint, los contratos pantalla y los laboratorios privados, habían pasado años en las sombras, seguros de que nadie jamás encendería una luz tan fuerte. Ahora eran ellos los que se desvanecían. En cuanto a mí, ya no dormía con un arma bajo la almohada. No revisaba 3 veces las cerraduras ni me sobresaltaba cada vez que un coche negro se detenía detrás. Dormía sabiendo que hicimos suficiente ruido para despertar a los muertos. Y más fuerte que eso, hicimos que escucharan. ¿Tú habrías entrado al bosque si fuera tu hermano el que estaba huyendo? Dímelo en los comentarios. Y si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para más. YouTube eligió esto para ti. Tócalo. Veamos si acertó.